La contingencia sanitaria ha planteado el reto para que millones de estudiantes en todo el mundo puedan continuar con su educación. Padres y madres se han convertido súbitamente en los educadores y tienen que hacerlo utilizando herramientas tecnológicas que para muchos eran desconocidas antes de la crisis. Por si no bastara, la infraestructura puede ser insuficiente, como sucede en Venezuela. A Sueli Sama y su hija Sofía, de 9 años, a veces les dan las 4 de la mañana haciendo las tareas del colegio, que los maestros mandan por WhatsApp, desde que se suspendieron las clases presenciales por la COVID-19 en Venezuela. Sueli vive en Catia, una zona popular al oeste de Caracas, y no tiene teléfono fijo, por lo que debe usar el celular de una prima y la conexión a internet de una vecina, pero es tan deficiente y la electricidad tan inestable que deben elegir las horas de menos saturación. Venezuela, con 298 contagiados y 10 fallecidos por COVID-19, empezó una cuarentena social colectiva y voluntaria el 16 de marzo, cuando ya se contaban 33 casos, pero no fue hasta la semana pasada cuando se anunció que el curso escolar terminaría de modo virtual. Según el Speed Test Global Index, la navegación por Internet en Venezuela está en el puesto 175 del mundo en ancho de banda fija, con un promedio de 2,83 megabytes por segundo, solo por delante de Turkmenistán. Es en donde más lento se navega en Latinoamérica, por detrás de Cuba, Haití o El Salvador. Con el celular de su prima, Sueli puede tardar 15 minutos en abrir una página de internet para hacer una consulta y para mandar el video de 1 minuto a la maestra con la exposición sobre el Día de la Independencia 1 hora. Y mientras, Sofía pierde ánimos y su rendimiento académico y aprendizaje disminuyen. Desde la Asamblea Social de mayoría opositora aseguran que el modelo de clases en línea no sirve porque es imposible la conectividad del 75% de los estudiantes. Para hacer frente, el presidente Nicolás Maduro anunció que Vive TV, un canal estatal, se convertirá en una televisora con programación educativa a las 24 horas del día, para todas las edades, y pidió su rápida inauguración. Pero el desafío también está en cómo encender la televisión. Aunque no hay reportes oficiales, los apagones son constantes en el país, en algunos estados programados y con una duración que oscila entre media hora y 2 días. Ante la difícil situación para acceder a la educación, la organización Fe y Alegría, una institución con 45 años haciendo radioeducación para adultos, traslada el sistema a los alumnos de 170 escuelas en sectores populares, campesinos e indígenas del país. Emiten a diario un programa para alumnos desde preescolar hasta 6º grado con temáticas de valores, lengua y comunicación, pensamiento lógico y matemático y una parte para canalizar la ansiedad. 1 hora de radio puede llegar a unos 80.000 alumnos, pero como Sueli y Sofía se debe adaptar a los horarios de la energía. La programación se personaliza en función de los apagones. Por ejemplo, en lugares como Zulia, frontera con Colombia, se emite a las 3 de la mañana cuando hay luz. En medio de la pandemia por la COVID-19, la educación en Venezuela es otro reto diario en un país donde el internet y la electricidad no están asegurados. De pronto, las grandes empresas tecnológicas capaces de producir los dispositivos más sofisticados que ha creado el ser humano ha tenido que cambiar su vocación para atender la crisis sanitaria. La producción de teléfonos celulares, moda de última línea y hasta automóviles de lujo ha sido reemplazada por la manufactura de mascarillas. Máscaras para el personal sanitario, fabricadas por Apple. Su presidente ejecutivo dijo que el gigante tecnológico podrá producir 1 millón de ellas cada 7 días a partir de la próxima semana. En principio estarán destinadas a Estados Unidos. Cada máscara se ensambla en menos de 2 minutos y es totalmente ajustable. Estamos utilizando materiales y fabricando en Estados Unidos y China. Planeamos enviar más de 1 millón para fines de esta semana y más de 1 millón por semana después de eso. Estamos coordinando estrechamente con profesionales médicos y funcionarios del gobierno de Estados Unidos para llevarlos a donde más se necesitan. El jefe del gigante tecnológico explicó también que Apple ha logrado colocar 20 millones de máscaras quirúrgicas a través de sus distribuidores alrededor del mundo. El fabricante de computadores y celulares se une así a otras empresas que han modificado sus líneas de producción para responder a la escasez de máscaras, como las italianas Prada y Lamborghini. Continuando con el tema de tecnología y pandemia, el contexto mundial ha abierto la puerta a oportunidades para satisfacer las necesidades que la nueva normalidad impone. Tal es el caso del dispositivo que les presento a continuación, que de no ser por la gravedad de lo que representa actualmente, podríamos pensar que se trata de un objeto propio de una novela distópica.
un brazalete para combatir el nuevo coronavirus. La empresa italiana Meta Wellness desarrolló el Lavi Light. Emite una vibración cuando el portador viola la distancia de 1 metro con otra persona y rastrea los contactos de una persona positiva al contagio. El nuevo dispositivo podría resultar muy útil, sobre todo en balnearios, museos y monumentos, claves para la industria del turismo en la península, un sector muy golpeado por la pandemia. Ya hemos comenzado a comercializar el brazalete Lavi Light tras recibir pedidos de resorts, cadenas hoteleras, escuelas y empresas. En este momento entregamos 30 días después del pedido y lo ofrecemos a un precio de 25 euros sin impuestos. El sistema podría ser utilizado también en las fábricas y empresas, porque permitiría determinar el número de personas que han entrado en contacto con algún caso positivo y evitar la propagación. Un dentista de la ciudad de Bari aceptó probar el brazalete para demostrar que un paciente no tuvo contacto con ninguna persona positiva durante la cita y que el distanciamiento social se respetó durante la estadía en el consultorio. La compañía que hace los brazaletes sostiene que su sistema respeta la privacidad y que no se divulgue información confidencial. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, el 75% de los indígenas considera que su origen étnico es poco valorado por la mayoría de la gente. En México, casi 21 millones de personas se autoadscriben a alguna forma de herencia indígena. No obstante, en una población de más de 120 millones de personas, la discriminación hacia los integrantes de los pueblos originarios se manifiesta de diversas maneras. Es una de las pocas indígenas con un contrato fijo a tiempo completo en la UNAM, la mayor universidad en Latinoamérica. Leticia Aparicio es de origen nahuá y reconocida defensora de los derechos de los pueblos originarios. Su carrera ha sido una lucha contra un racismo en México que cree institucionalizado. Desde esos detalles de una forma distinta de recibirte, de abordarte, hasta cuestiones más graves que tienen que ver con discriminación laboral, con falta de acceso a oportunidades, falta de acceso a movilidad económica, social. Aunque casi la totalidad de la población mexicana tiene origen indígena, tan solo un 21% se consideran como tal. A comienzos del siglo pasado nace el nacionalismo mexicano. Para Aparicio, con la intención de anular a los pueblos originarios a través de la homogeneización cultural y social. Desde el gobierno, después de la revolución, se promovió una ideología de Estado para unificar a la nación, para llamar a cerrar filas y pues que hubiera una identidad nacional como pueblo mexicano y se apeló al mestizaje. La llamada raza de bronce, que, sin embargo, tan solo sirvió para excluir de la esfera pública e invisibilizar las raíces indígenas y las comunidades originarias. El albergue Casa de los Mil Colores, donde Aparicio realiza clases de campo con sus estudiantes, atiende a decenas de personas originarias con enfermedades graves, que deben desplazarse hasta la capital desde lugares remotos por las dificultades de acceso a la salud. Una muestra de la discriminación institucional, social y económica que para la directora del centro ha provocado que la población reniegue de su legado indígena. Mira, yo creo que hay un inconsciente colectivo, histórico, que nos hace negarnos con nuestra raíz india. No la podemos ver porque desde que hemos nacido como nación y desde que nacemos en nuestras propias familias, hay expectativas de borrar. Unos estereotipos negativos que se han reproducido durante siglos. A partir de los 70 y 80 surge un movimiento indigenista en la cultura y la academia que culmina en los años 90 con el reconocimiento de los derechos a indígenas como parte de la diversidad de México. Se nos enseñó que toda esta raíz era negativa para el desarrollo del país. Entonces hemos emprendido una campaña para poder desarticular este racismo de Estado, de ver qué había atrás de este proceso de mestizaje, en sí que eran nuestros pueblos originarios, y sobre eso estamos tratando de impulsarlo en los diferentes espacios, tanto públicos como privados, y también afortunadamente cada vez ya hay más intelectuales indígenas que están promoviendo este rescate de nuestra identidad.
académicas y activistas como Aparicio, que se han impuesto una discriminación histórica para recuperar la dignidad indígena entre la sociedad mexicana. El gobierno mexicano tan solo utilizó la mitad del presupuesto designado al Instituto para el Desarrollo de Pueblos Indígenas en el segundo trimestre y para este año ha recortado un 40% de ese presupuesto. En su lugar apuesta por la entrega de apoyos sociales directos a la población indígena. Como siempre, el arte acude ahí donde el ser humano tiene necesidad de comprensión y de expresión. Por supuesto, el fenómeno de la pandemia se ha visto reflejado de distintas maneras en el quehacer artístico, como es el caso del grafitero dominicano M. Freethinker, que ha plasmado su sentir en los muros de Berlín. La pandemia del coronavirus lo ha paralizado todo, pero al mismo tiempo ha disparado la creatividad y el impacto que ha causado en la sociedad se ha convertido en fuente de inspiración para muchos artistas, como el grafitero dominicano M. Freethinker en Berlín. El graffiti siempre ha sido un arte contestatario, contundente y que representa casi siempre lo que está pasando, antisistema sobre todo. Y aquí la movida, como en casi la mayor parte del mundo, el graffiti se está expresando, está sacando lo que piensa. Sus grafitis de temática coronavírica no dejan indiferente. Un día es Gollum, del Señor de los Anillos, que sostiene su tesoro, un rollo de papel higiénico. Y otro día son el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, los que se dan un beso en la boca, eso sí, con mascarilla. El beso de M. Freethinker representa a dos grandes naciones que ya están en una contienda económica desde hace ya un buen tiempo. En el popular parque de Mauer Park todavía queda en pie un tramo de muro, donde los grafiteros dan rienda suelta a su creatividad y M. Freethinker se dispone a plasmar su próxima obra. Gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana, más información científica y cultural.